está aquí Pati Godoy, que es Patricia Godoy, yo le digo Pati Godoy. Sí, prefiero Pati Godoy. Ella es periodista y documentalista, nació en Sonora y desde 2010 vive en Barcelona, donde ha sido corresponsal para España, el periódico mexicano Excelsior. Es colaboradora de la publicación española de periodismo y cultura Viajará al Tal Magazine y dirige el Festival de Periodismo y Nuevas Narrativas, Contarnos, que se realiza en el noroeste de México. Es autora del web interactivo Barcelona y del proyecto Transmedia, Los Desiertos de Sonora, del cual nos va a platicar esta noche. Es especialista en narrativas transmedia y plataforma. Explora e investiga novedosos formatos de la narración audiovisual contemporánea que se sitúan en las fronteras del periodismo, el documental, el arte y la web, con especial interés en las narrativas documentales interactivas. Imparte cursos y talleres sobre periodismo expandido y narrativas audiovisuales interactivas. Y pues sobra decir que la hemos invitado en el contexto de la Semana Cultural, en el contexto de Roberto Bolaño. Entonces, muchas gracias, Pati, por haber aceptado. Aunque suene como a lugar común, estoy súper contenta de estar aquí en Caborca, porque creo que Caborca es uno de los lugares que eran como muy protagonistas dentro de la historia de los desiertos de Sonora, no solo en la obra de Bolaño, sino también como espacio, pues yo creo que central del desierto de Sonora, ¿no? Entonces, no habíamos podido como venir a presentar y hablar de este proyecto en el que Caborca tiene como un lugar muy especial. Los desiertos de Sonora, voy a ir como por partes porque este es un proyecto un poco como grande que de alguna manera este señor Roberto Bolaño pues tiene todo que ver, ¿no? Es como decimos aquí, es un poco excusa para hablar de un territorio, para hablar de un lugar que personalmente es muy importante para mí y del que yo tenía muchísimas ganas de hablar, abordar. Pues el lugar de origen nunca es fácil, pero Roberto Bolaño me dio como el pretexto perfecto para poder volver a Sonora y poder hablar sobre mi lugar de origen, del que yo me había ido desde hace ya muchos años y al que no tenía como pensado volver. Y no por nada en particular, sino porque yo me fui desde hace mucho tiempo de Sonora. Yo soy periodista y me fui a la Ciudad de México a trabajar, a trabajar en medios, que es en lo que he trabajado más tiempo como periodista, como reportera. Y esta historia, digamos, que empieza justo con Los Detectives Salvajes. Un día leo yo los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño y descubro que en este libro Bolaño pues, habla de un territorio que paradójicamente él nunca conoció. O sea, habla de unos desiertos que él nunca pisó, que nunca recorrió, pero que a mí lo que me sorprendió cuando leí este libro era que Bolaño los describía de una manera, yo creo que extraordinariamente verosímil, ¿no? Entonces, después descubrí que Bolaño, investigando un poco, porque tampoco es un secreto que Bolaño nunca estuvo en Sonora, y digamos que la pregunta cuando leí yo el libro y después supe que Bolaño nunca había estado en Sonora era ¿por qué había elegido los desiertos de Sonora como universo literario, ¿no? Los Detectives Salvajes, si alguien ha leído el libro, pues sabrá que son 3 capítulos y el último capítulo de este maravilloso y extraordinario libro se llama justamente Los Desiertos de Sonora, así en plural, ¿no? Yo sé que en Sonora hablamos como del desierto de Sonora como en singular, pero me parece como súper pertinente y atinado que Bolaño haya hablado de los desiertos de Sonora en plural, porque justamente cuando uno recorre el desierto de Sonora se da cuenta que no hay un solo desierto, ¿no? Que hay
unos desiertos que son muy diferentes en función de cómo te muevas. Ahí como en el imaginario, yo creo colectivo, pues esta idea de que el desierto es un campo abierto de arena y saguaros y de oasis, ¿no? Pues sabemos que no, que en Sonora los desiertos no son exactamente así, que hay todo tipo de desiertos y de formas y de colores, y conforme, pues como digo, te vas moviendo, vas descubriendo que hay una gran diversidad de paisajes. Entonces por eso también tomamos de ahí esta idea de hablar de los desiertos en plural. Y bueno, es una historia que, como digo, nos las regala de alguna forma Roberto Bolaño, y empezamos pues, justamente como a jugar con esta pregunta que evidentemente no tiene respuesta. Bolaño murió, entonces no puede responder a por qué decide que sus personajes viajen desde la Ciudad de México hacia los desiertos de Sonora, buscando pues, a una poeta desaparecida, una poeta perdida, que es Cesárea Tinajero. Y con ese pretexto, pues los personajes viajan hacia acá y buscando a esta poeta, y en ese camino pues van recorriendo los pueblos de Sonora, y bueno, hay una serie de cosas que suceden en esta historia que no les voy a revelar. Pero esta pregunta, como digo, pues nos resultaba como muy pertinente para empezar a imaginar un viaje que ya estaba escrito en un libro, que era este viaje de los detectives salvajes por los desiertos. Y lo que planteamos era hacer como un viaje real, que es el que hacemos. Hablo en plural porque este es un proyecto que evidentemente no hice yo sola, hay todo un equipo de gente que está como detrás de este proyecto. El viaje físico del que ahora a continuación les voy a hablar, lo hice yo junto con Pera Ortín, que es un periodista, documentalista también español, que es director de esta publicación, que es Altair Magazine. Y también hay en la historia, ahora también voy a contarles qué papel juega un atlas que se llama el Atlas de Sonora, y que es un libro pues maravilloso, muy poco conocido, que si quieres adelantamos bueno, como digo, pues está en el origen de todo este proyecto, este libro, Los Detectives Salvajes. Pasamos la siguiente para presentarles a el otro protagonista de esta historia, que es don Julio Montané, que es el autor del Atlas de Sonora. El Atlas de Sonora es un libro, para quien no sepa, que se editó en 1993. Fue una edición que se hizo desde el Instituto Sonorense de Cultura del Gobierno del Estado y en el gobierno de Beltrones. Y este fue un libro que se editó como una edición especial, hubo muy poquitas ejemplares de este atlas, y en su momento se hizo como pues estas cosas que se usaban antes, ¿no? Que los gobernadores hacían regalos a determinados personajes, a determinada gente, pues que se regalaba en Navidad y esto. Bueno, el atlas fue como una especie de eso, como de una edición especial que se mandó a hacer y que se regaló a una digamos selección de personas. No hay muchos ejemplares, no quedan muchos ejemplares por ahí, pero el Atlas de Sonora, digamos que entra como en juego en esta historia, que creo que es fundamental porque les decía que Roberto Bolaño nunca estuvo en Sonora, pero este atlas de una manera también muy azarosa llegó a manos de Roberto Bolaño. Entonces el atlas se convirtió en toda esta historia como una especie de ventana a través de la que Roberto Bolaño se pudo asomar a estos desiertos que nunca conoció. Entonces fue a través de este libro que como conoció los mapas. Es una compilación yo creo muy cuidada y muy interesante de mapas, de historia del estado de Sonora,
habla sobre la fauna, sobre la flora, y además hay huellas muy claras cuando tú ves el atlas y lees ese último capítulo de Los Detectives Salvajes. Hay unas huellas muy claras de que Roberto Bolaño, cuando estuvo escribiendo Los Detectives Salvajes, consultó el Atlas de Sonora. Entonces no hay lugar a duda de que Bolaño realmente tenía, y tenemos también hay testigos y hablamos con ellos de que Roberto Bolaño tenía abierto el Atlas de Sonora y lo consultaba bastante seguido durante el proceso de escritura de su novela. Y bueno, ya más adelante les cuento qué exactamente cuáles son exactamente esas huellas que están en Los Detectives Salvajes. Este es el Atlas. Sí, la verdad es que es un libro como, visto yo creo a la distancia, es un libro como muy interesante, con unas ilustraciones también muy particulares. Por ejemplo, Bolaño como toma como referente también este tipo de detalles, ¿no? de los tipos de flora de Sonora, de las cactáceas y esto. Hay una más, estos son los mapas. A ver si está bueno, sí, esto me sirve, esta es una carta. ¿Cómo el Atlas de Sonora llega a las manos de Roberto Bolaño? Decía yo que una forma muy azarosa, pero quizá no es correcta como esa idea, porque realmente Roberto Bolaño tenía un gran amigo que es Bruno Montaner, un gran poeta que Roberto se conocen en México, ellos son chilenos los dos, y Bruno Montaner es hijo de don Julio Montaner. Entonces es gracias a esa amistad que ese Atlas, una vez ya Bruno vive desde hace muchísimos años en Barcelona. Roberto Bolaño, como saben, vivió y murió vivió muchos años en Cataluña y murió en Cataluña, y allí es donde vuelve a coincidir con Bruno. Ellos mantienen una larguísima amistad, y es gracias a Bruno que este Atlas, cuando sale publicado, pues don Julio Montaner le regala a su hijo un par de ejemplares, y uno de esos ejemplares, un día Bolaño yendo a visitar a Bruno a su casa en Barcelona, toma ese Atlas, se lo lleva y nunca más regresa ese ejemplar. Bruno habla de que fue como un préstamo eterno, ¿no? Porque Bolaño nunca le regresó ese Atlas y nunca se lo perdonó. Porque además era un Atlas que don Julio le había dedicado, o sea, el padre al hijo le dedica ese Atlas. Y esta es una carta que Bolaño era un gran, digamos, fan de escribir, escribía muchas cartas a sus amigos, a mucha gente. Y esta es una de las cartas que le escribe a Bruno, y en una de las despedidas le dice, también saludos a tus padres y me rendida admiración a Julio, que era Julio César, don Julio Montaner se llamaba Julio César, por su Atlas. Entonces esto es como, lo utilizamos esto cuando hablamos de los desiertos de Sonora, como una especie también como de demostración de que realmente Bolaño conoció y tuvo en sus manos ese Atlas. Los desiertos de Sonora, como digo, que quiero ir como por partes porque es un proyecto grande, es un proyecto que se llama ahora que hay palabras, ¿no? Así como para todo, es un proyecto transmedia, y es transmedia porque son como proyectos que se despliegan en diferentes plataformas, pero no es nada más que es un proyecto que tiene un libro, que tiene un documental web, que más yo creo que hacia el final les mostraré un poquito de qué se trata, pero que se puede consultar y ver y navegar en losdesiertosdesonora.com, y esa es como una de las patitas de este proyecto, o sea, losdesiertosdesonora.com, que es un documental interactivo web, que no es otra cosa más que es un proyecto que se puede navegar en la web. Es un documental que está narrado por mí y que narra el viaje que hicimos durante dos años
recorriendo Sonora y siguiendo de alguna manera también como esas huellas literarias de Bolaño, porque en ese capítulo Bolaño pues establece una ruta y va viajando los detectives por Sonora. Lo que nosotros hicimos con el viaje físico del que les hablaba en un principio es que establecimos como una especie de juego. Entonces seguíamos como en el viaje ese literario, lo seguíamos en un viaje físico, entonces íbamos como recorriendo el mismo trayecto que recorrieron en el libro los detectives. Entonces como digo, es un libro, es un documental web y también es una exposición que todavía no la hemos montado, pero que está como diseñada y que estamos seguramente durante el 2020 podremos hacerla, que es una exposición de arte. Entonces esto es un proyecto transmedia, es un proyecto que como que se desarrolla en varias plataformas. A veces suena así como muy, ¿y esto qué es? ¿No? Lo del proyecto cultural transmedia, pues no es otra cosa más que esto, que son como un proyecto que tiene varias formas o que se despliega en varias formas. Primero salió este libro, que en realidad tiene forma de revista, pero que es un libro que nosotros nos planteamos, que lo editamos desde Barcelona. Altair Magazine, así brevemente, es una publicación que tiene muchos años siendo como una de las grandes referencias del mundo del viaje en España, y tiene también una librería muy bonita que está especializada en viaje. Entonces lo que hicimos con Altair Magazine fue dedicar como un número especial a los desiertos de Sonora. Entonces ahora se los voy a pasar para que lo puedan ojear. Entonces, antes de nada, cuando empezamos el proyecto, pues como que empezamos por pensar en el libro. Y el libro lo que hace es recopilar, pedimos una serie de escritores, de periodistas, de cronistas, que de alguna manera tenían algo que ver, algunos con Bolaño, que fueron sus amigos, otros eran especialistas en la obra de Bolaño, otros eran periodistas que habían trabajado de alguna manera con la obra de Bolaño, cronistas que habían también hecho alguna vez algún trabajo sobre los desiertos de Sonora. O sea, como que intentamos reunir como un coro de voces que se pudieran como acercar al tema de los desiertos de Sonora, y tocando de alguna manera a Roberto Bolaño. Pues está entre los autores está Juan Villoro, está Sergio González Rodríguez, que es que fue un gran escritor y que además fue un gran amigo de Roberto Bolaño. Fue también un personaje clave, sobre todo en los últimos libros de Bolaño, tanto en Los Desiertos como en 2666. Él fue como un gran informador y le pasó muchísima información para que Bolaño pudiera escribir estos dos libros, información sobre Sonora, información, en este caso Sergio le pasó muchísima información sobre Chihuahua. Él tiene un gran libro que se llama Huesos en el Desierto, y este es un libro que Bolaño leyó y que después le sirvió también muchísimo. Está el argentino Rodrigo Fresán, está el español, que es un crítico literario, escritor, periodista, Jorge Carrión, Diego Enrique Osorno, un cronista mexicano, también muy fan de la obra de Bolaño, que es gran conocedor. Oscar Martínez, que es un periodista, un gran cronista salvadoreño, que él ha hecho, yo creo que una de las mejores crónicas sobre migración, sobre el Sázabe. Entonces también incluimos una de sus crónicas, o sea que no todo tiene exactamente que ver con Bolaño, pero él nos servía, como digo, como excusa para abordar un territorio, yo creo que muy poco abordado, ¿no? Al menos en este tipo de formatos. Entonces lo que hicimos fue invitar a diversas voces de la literatura, del periodismo, a que escribieran. Hay ensayo, hay crónica, hay fotografía. Hay unas fotografías extraordinarias de un trabajo impecable que ha hecho a lo largo de varios años Miguel Fernández de Castro, que es un artista visual
que tiene un trabajo que yo creo que no tiene nadie, de abordaje sobre el desierto, sobre el territorio, sobre las formas, sobre la frontera, sobre el muro. Hay un ensayo fotográfico a lo largo del libro. El libro también tiene este tipo pues de posibilidades de también poder con un código QR ver las entrevistas. A muchos de los autores a los que invitamos a escribir les entrevistamos, o sea, estuvieron como en el proceso como de trabajo, estas entrevistas que queríamos también incluir. Muchas de esas entrevistas están en el documental también interactivo. Hay un mapa también precioso que nos diseñaron un grupo de gente que se dedica a hacer mapas literarios. En fin, les paso el libro para que lo puedan ojear. Y bueno, empezamos, antes de pasárselo les voy a leer aquí una pequeña parte que está en la introducción, en la editorial de Altair. Pues aquí dice, por ejemplo, ¿no? Hemos trabajado con grandes creadores, periodistas, cronistas, literatos, poetas y artistas para construir un mapa complejo de algo de lo mucho que significan los desiertos de Sonora. Entre todos, tanto aquí como allá, porque digo que este es un proyecto que se trabajó desde España, entre España y México, acabamos construyendo ese diálogo a partir de la paradoja de habernos lanzado en este viaje por un escritor que nunca estuvo en el lugar del que escribe. Por la senda de los coyotes y las serpientes nos acercamos a lugares con nombres tan magnéticos como indescifrables: Bacadehuachi, Bavispe, Banamichi, Hermosillo, Punta Chueca, El Dólar, Altar, Pitiquito, Trincheras, Agua Prieta, Caborca. Para construir, como siempre, lo hacemos desde Altair Magazine, una mezcla diversa y mestiza, inacabada e imperfecta, de ensayo, de crónica, de crítica, de reportaje y de algo de poesía. Para viajar durante más de 200 páginas en las que, al estilo de Sonora, mezclamos fiesta y melancolía, agnosticismo y fe, ruido y silencio, hospitalidad, luz y también, por desgracia, esa oscuridad que surge de la barbarie. El viaje que les proponemos tiene momentos tristes y otros felices. Muestra deseo de aislamiento y también, sin contradicción alguna, voluntad por compartir. Es un viaje con horas fastas y nefastas, con segundos de melancolía y días de mucha alegría. Es un péndulo que oscila entre la emoción que nos plantea Patti Godoy, Bruno Montane Krebs, Sara Monroy, Sergio González Rodríguez, Diego Enrique Osorno, Franco Félix e Iván Ballesteros. La estupefacción que queda tras el horror descrito por John Gibler y Oscar Martínez, el lúcido afecto de Juan Villoro, el análisis crítico y la interrogación sensible que nos proponen Valerie Miles, Jorge Carrión, Manuel Llanes o Fernando Saucedo Lastra, el asombro de los recuerdos en Cristina Rivera Garza y la poderosa imaginación de Rodrigo Fresán. Un viaje físico, un periplo literario imaginado también, con tiempo para la poesía y el azar que presentan las fotografías de Miguel Fernández de Castro o la prodigiosa cartografía construida por Aventuras Literarias. Esto es como parte de la editorial que firma Perautin, que es el director de esta revista libro. Los Detectives Salvajes recibió el premio Rally en 1998 y es considerado una de las cimas de la carrera de Roberto Bolaño, su obra de consagración. Es un gran fresco sobre la vanguardia poética y establece una relación con el imaginario sonorense que su autor continuaría en su obra de publicación póstuma 2666. Ambos libros, junto con los anteriores de Bolaño, son una referencia para la literatura en español del siglo XXI y se han convertido con el paso de los años en un fenómeno internacional. Pero este número especial no trata de Roberto Bolaño, no trata solo de su obra. Fascinados por los mecanismos de la creación, lo que humildemente intentamos hacer es analizar los vínculos entre una obra y el territorio que la inspira.
Con expertos conocedores de la escritura de Bolaño investigamos y aprendemos cómo utilizó los conceptos del desierto y el norte mexicano para poner un territorio en el mapa mental de sus lectores. Y con las nuevas generaciones de escritores y periodistas sonorenses descubrimos cómo ese libro les hizo ver con ojos renovados el paisaje de su tierra. Así, el narrador chileno y su obra son una excusa, un punto de partida para acercarnos desde otro frente a uno de los territorios más inhóspitos y fascinantes del mundo, hogar de culturas milenarias y escenario de tragedias modernas bajo la mirada enigmática de la fauna desértica y el tono rotundo de sus cielos. Los desiertos de Sonora es el reto más importante de cuanto hemos emprendido en estos años el equipo que dirijo, dice Perotti. 3 años ya y seguimos sin rendirnos. Altair Magazine busca formas novedosas, enfoques poco convencionales. Tratamos de no ser un adorno irrelevante más en esa máquina de reinventar la realidad que somos los medios de comunicación. Este viaje que tienes en las manos ha requerido de una preparación de casi 2 años en los que hemos perseguido sinestesias caprichosas por los desiertos de Sonora y por las páginas de los libros. Hemos olido sonidos y también hemos tocado colores después de saborear temperaturas extremas al agarrar animales que te pueden matar. Así, esto no es un brevario práctico. No busques aquí un catálogo funcional de placeres posibles para viajeros perezosos. En este periplo físico, literario, cartográfico y sentimental solo damos pistas, sugerimos ideas, confrontamos paisajes, relatamos encuentros, recogemos anécdotas, experiencias y disfrutamos de momentos únicos. Pero para todo ello, solicitamos a cambio el compromiso de un lector que se tome su tiempo y que esté dispuesto a disfrutar de este tiempo que transcurre, porque no ha sido sencillo construir un trabajo tan especial como este a caballo entre Hermosillo y Barcelona. Es necesario, bueno, una serie de agradecimientos. Les paso el ejemplar para que lo puedan hojear y conocer. A ver qué tenemos más adelante. Sí, bueno, aquí hay, estas son unas de las páginas del libro y esta es una de las páginas donde aparece el trabajo fotográfico de Miguel Fernández, del que les hablaba. Después, bueno, está el mapa literario. Tenemos también, bueno, hubo también esta misma edición se editó, está disponible en la web. Pasamos esto rápido. Esto es el proyecto expositivo del que les hablo, que seguramente podremos el próximo año tener mejores noticias para esta exposición. Y bueno, y está también, pues, ¿no?, el viaje, digamos, en papel, que luego trasladamos a un viaje a través de la pantalla. Si quieren, les enseño un poquito del documental web para que vean de qué hablo cuando digo interactivo. En internet, ¿no? Seguramente vamos a tener esa... A ver si caigo un poquito más rápido, pero bueno, este es un tipo de formato que, como digo, se puede navegar desde cualquier pantalla. Era muy importante cuando trabajamos en la idea de este proyecto, del proyecto web, que fuera un proyecto que se pudiera navegar desde cualquier teléfono, y eso, como quizá algunos de ustedes saben, determina absolutamente como todo el formato, el diseño de todo un proyecto, web, es decir, que hay que trabajar para esto, ¿no? Entonces luego ya multiplicar un poco para las siguientes pantallas, pero se trabaja como base para celulares. Entonces para mí era súper importante que fuera un proyecto que se podía consultar y navegar desde cualquier teléfono, que es ahora la manera en la que generalmente estamos todos pues constantemente consumiendo cultura, información y todo tipo de cosas a través
través de la web. Entonces hay un audio que se activa desde allá y hay una narración de esto mismo que estamos viendo en la pantalla. Pero no lo vamos a escuchar ahora porque está desconectado, pero no importa. Podemos ir avanzando y nada más para que tengamos una idea de que el texto que vemos aquí, que leemos aquí, es lo que se escucha, y una narración que hago yo. Entonces, el minuto pronto. no, pero está bien, Octavio, mejor si lo escuchamos mejor y así yo les voy contando. ¿Sí? Entonces, una postal en forma de novela. Entonces son una serie de fotografías que mezclamos con textos, como digo, hay una narración en la que yo cuento cómo, justo esto que les estaba contando, ¿no? Cómo Roberto Bolaño y la lectura de ese libro de alguna manera como que me hace voltear a Sonora y querer contar Sonora a través también de la narración de Bolaño. Y este es de vez en cuando iremos encontrando estas pantallas, que estas pantallas, digamos, lo que contienen aquí este tipo de pantallas donde no hay fotografía son las citas textuales sacadas del capítulo de los detectives salvajes de los desiertos de Sonora. Y en estas pantallas lo que se puede encontrar es contenido expandido, que son estas entrevistas con gente tan maravillosa como Juan Villoro. Pues Villoro nos cuenta porque él considera que Bolaño elige el desierto para convertirlo en su universo literario, ¿no? Entonces hay como una especie también de especulación que hacemos con todas las personas a las que entrevistamos. Evidentemente, como digo, esta es la pregunta de por qué eligió los desiertos de Sonora y no los desiertos el desierto de Atacama o el desierto de Almería, o sea, por qué Bolaño decide que va a enviar a sus detectives salvajes a Sonora, ¿no? Entonces nadie sabemos realmente con certeza por qué. Hay quien dice que es quizá el espacio de México que no conoció, él nunca vino, creo que lo más al norte que viajó de México fue a Durango, pero a Sonora nunca vino, entonces quizá también esa es una de las razones, realmente no sabemos. Y quizá tampoco nos interesaba saber, pues, ¿no? Tener la certeza de por qué había elegido Sonora. Simplemente esa pregunta que estuvo como sobrevolando un poco en todo el proyecto, pues nos servía como para pensar y para imaginar. Está Sergio González Rodríguez también hablando justamente de esto, ¿no? De por qué él cree que Bolaño... Sí, no se escucha mucho, pero yo la verdad es que me gustaría que cada uno también cuando pueda y cuando quiera como que se sumerja en el proyecto y lo pueda escuchar y pueda ver las fotografías. Hay fotografías 360 de algunos de los paisajes y de los escenarios de Sonora. Las entrevistas también son como muy interesantes de escuchar con calma y con pausa. Y leer un poco como este diálogo entre esas citas textuales del libro de Bolaño con el guión, ¿no? Entonces hay un juego digamos, de la narradora, que en este caso soy yo, que va contando como su propio viaje de vuelta a Sonora, siguiendo las huellas y los pasos literarios de esos detectives salvajes de ficción, ¿no? Entonces hay un diálogo entre este viaje físico y sentimental, que es el que hace la narradora, y el viaje pues, literario, ¿no? De Bolaño. Entonces son 4 capítulos y cada capítulo al final te va llevando al siguiente y bueno, esta es más o menos la dinámica del documental. Sí. Pues no sé, me gustaría que si tienen alguna pregunta, alguna duda, y así podemos seguir hablando porque creo que sería más interesante que siga yo aquí hablando al monólogo. Ahí hay una pregunta. Sí, no, yo tenía
Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, le quería preguntar si es necesario leer primero el libro para ver el documental o... No, ninguna de las maneras. O sea, de hecho también creemos que se puede llegar como al proyecto de los desiertos de Sonora desde el libro, y el libro quizá te llegue al documental o viceversa. También queríamos que este fuera un proyecto que de alguna manera como incitara y produjera como la curiosidad de ir a los detectives salvajes, a leer ese libro que yo creo que vale mucho la pena leerse. Entonces es como, no sé, como un diálogo que no tiene principio, y o sea, no hay como un manual de empezar por uno o por otro de las piezas del proyecto. Entonces la respuesta es no. No, y además también forma parte como un poco del espíritu de todo este proyecto, que es como explorar también nuevas maneras de contar historias, explorar como ahora que se llaman las nuevas narrativas, ¿no? De cómo contar seguramente las mismas historias de siempre, pero buscar formatos novedosos para poder contarlas y hacerlas atractivas y sugerentes. Y también quizá un formato digital pues atrae a unas audiencias que normalmente pues, por sí solas no llegarían al libro, por ejemplo, ¿no? Entonces pues quizá a través de un formato más nuevo o que tenemos quizá más a la mano, a través de un dispositivo como es un celular, pues podíamos como generar también nuevos públicos, acercarnos quizá no a la gente más, o sea, muy joven, pero sí a una gente a un tipo de persona que se maneja ya con un poquito más de facilidad con las redes y con todo esto de internet. Entonces también el espíritu, como digo, el proyecto pues es eso, es como invitar a la exploración también de nuevos formatos, de cómo ahora también es posible contar las historias. Pues yo tuve la fortuna de estar el año pasado en tu presentación en el Palacio de Gobierno en Hermosillo. Mira, me encantó, ¿no? Tu presentación, y obviamente me encanta estar aquí. Ay, qué bueno. Pero hubo algo que en ese momento, ¿no? Me impactó de algo que dijiste. No sé si podría preguntarte al respecto, porque recuerdo que mencionaste que para ti había sido algo muy fuerte leer la obra de Bolaños y encontrarte en este trabajo, porque tú recordabas el desierto, pero no como Bolaños te lo contaba, sino como lo vemos nosotros, así como algo cotidiano, algo que a veces hasta ay, qué calorón, ¿no? Ay, el desierto, el polvaderón. Entonces recuerdo que para mí también fue impactante, porque eso generalmente nos pasa, ¿no? Hasta que no salimos de aquí, y luego encontramos la belleza que hay en muchos otros lugares, a veces nos abocamos, ¿no? Y pensamos que eso es bonito, pero en realidad nuestro desierto también es hermoso, ¿no? Sí. Y curiosamente lo conoce alguien que ni siquiera estuvo, y sin embargo con unas cuantas fotos le da todo un universo, ¿no? Sí. Eso por una parte. Quiero preguntarte qué nos podrías decir acerca de ese choque emocional, ¿no? Que tuviste con la obra, dado que tú recordabas el desierto, pero no como te lo contaba él. Exacto. Y mi otra pregunta es con respecto a qué opinas de la tesis de Villoro, que habla como desierto, o bueno, no tesis, ¿no? Sino su comentario acerca de que es como él entendía, o le costaba mucho trabajo empezar sus obras, y era el desierto para él, era como encontrarse de nuevo con algo que tenía que hacer y que no encontraba todos los elementos, sino era la parte primigenia, digamos, de su creación. Sí. Entonces está esta parte. Sí, bueno, empiezo por esta última. Villoro habla como de que es también, como digo, una especulación, ¿no? O sea, no sabemos realmente por qué Bolaño toma de referencia el desierto, y en particular el desierto de Sonora. Y Villoro lo que dice cuando hablamos con él es que quizá el desierto en la obra de Bolaño es como ese espacio, como esa página en blanco, ¿no? Como ese espacio vacío
al que quizá para cualquier escritor es mucho más fácil, o bueno, no sé si fácil, pero que era más tentador llenar, ¿no? con sus palabras, con sus imágenes, y que es un lugar también muy desafiante. Y justo yo sé que a Bolaño le gustaban muchísimo los desafíos, ¿no? Y que seguramente el desierto supuso eso. La verdad es que, aunque suene como a lugar común, estoy súper contenta de estar aquí en Caborca, porque creo que Caborca es uno de los lugares que eran como muy protagonistas dentro de la historia de los desiertos de Sonora, no solo en la obra de Bolaño, sino también como espacio, pues yo creo que central del desierto de Sonora, ¿no? Entonces, no habíamos podido como venir a presentar y hablar de este proyecto en el que Caborca tiene como un lugar muy, muy especial. Los desiertos de Sonora, voy a ir como por partes, porque este es un proyecto un poco como grande, que de alguna manera este señor, Roberto Bolaño, pues tiene todo que ver, ¿no? Es como decimos aquí, es un poco excusa para hablar de un territorio, para hablar de un lugar que personalmente es muy importante para mí, y del que yo tenía muchísimas ganas de hablar, abordar. Pues el lugar de origen nunca es fácil, pero Roberto Bolaño me dio como el pretexto perfecto para poder volver a Sonora y poder hablar sobre mi lugar de origen, del que yo me había ido desde hace ya muchos años, y al que no tenía como pensado volver. Y no por nada en particular, sino porque yo me fui desde hace mucho tiempo de Sonora. Yo soy periodista y me fui a la Ciudad de México a trabajar, a trabajar en medios, que es en lo que he trabajado más tiempo, como periodista, como reportera. Y esta historia, digamos, que empieza justo con los detectives salvajes. Un día leo yo los detectives salvajes de Roberto Bolaño y descubro que en este libro Bolaño pues, habla de un territorio que paradójicamente él nunca conoció. O sea, habla de unos desiertos que él nunca pisó, que nunca recorrió, pero que a mí lo que me sorprendió cuando leí este libro era que Bolaño los describía de una manera, yo creo que extraordinariamente verosímil, ¿no? Entonces, después descubrí que Bolaño, investigando un poco, porque tampoco es un secreto que Bolaño nunca estuvo en Sonora, y digamos que la pregunta cuando leí yo el libro y después supe que Bolaño nunca había estado en Sonora era ¿por qué había elegido los desiertos de Sonora como universo literario, ¿no? Los detectives salvajes, si alguien ha leído el libro, pues sabrá que son 3 capítulos, y el último capítulo de este maravilloso y extraordinario libro se llama justamente Los desiertos de Sonora, así en plural, ¿no? Yo sé que en Sonora hablamos como del desierto de Sonora como en singular, pero me parece como súper pertinente y atinado que Bolaño haya hablado de los desiertos de Sonora en plural, porque justamente cuando uno recorre el desierto de Sonora se da cuenta que no hay un solo desierto, ¿no? Que hay unos desiertos que son muy diferentes en función de cómo te muevas. Hay como en el imaginario, yo creo, colectivo, pues esta idea de que el desierto es un campo abierto de arena y saguaros y de oasis, ¿no? Pues sabemos que no, que en Sonora los desiertos no son exactamente así, que hay todo tipo de desiertos y de formas y de colores, y conforme, pues como digo, te vas moviendo, vas descubriendo que hay una gran diversidad de paisajes. Entonces por eso también tomamos de ahí esta idea de hablar de los desiertos en plural. Y bueno, es una historia que, como digo, nos las regala de alguna forma Roberto Bolaño, y empezamos, pues,
justamente como a jugar con esta pregunta que evidentemente no tiene respuesta. Bolaño murió, entonces no puede responder a por qué decide que sus personajes viajen desde la Ciudad de México hacia los desiertos de Sonora, buscando pues, a una poeta desaparecida, una poeta perdida, que es Cesárea Tinajero. Y con ese pretexto, pues los personajes viajan hacia acá y buscando a esta poeta, y en ese camino pues van recorriendo los pueblos de Sonora, y bueno, hay una serie de cosas que suceden en esta historia que no les voy a revelar. Pero esta pregunta, como digo, pues nos resultaba como muy pertinente para empezar a imaginar un viaje que ya estaba escrito en un libro, que era este viaje de los detectives salvajes por los desiertos. Y lo que planteamos era hacer como un viaje real, que es el que hacemos. Hablo en plural porque este es un proyecto que evidentemente no hice yo sola, hay todo un equipo de gente que está como detrás de este proyecto. El viaje físico del que ahora a continuación les voy a hablar lo hice yo junto con Pera Ortín, que es un periodista, documentalista también español, que es director de esta publicación, que es Altair Magazine. Y también hay en la historia, ahora también voy a contarles qué papel juega un atlas que se llama el Atlas de Sonora, y que es un libro pues maravilloso, muy poco conocido, que si quieres adelantamos bueno, como digo, pues está en el origen de todo este proyecto, este libro, Los Detectives Salvajes. Pasamos la siguiente para presentarles a el otro protagonista de esta historia, que es don Julio Montané, que es el autor del Atlas de Sonora. El Atlas de Sonora es un libro, para quien no sepa, que se editó en 1993. Fue una edición que se hizo desde el Instituto Sonorense de Cultura del gobierno del estado y en el gobierno de Beltrones. Y este fue un libro que se editó como una edición especial, hubo muy poquitas ejemplares de este atlas, y en su momento se hizo como pues estas cosas que se usaban antes, ¿no? Que los gobernadores hacían regalos a determinados personajes, a determinada gente, pues que se regalaba en Navidad y esto. Bueno, el atlas fue como una especie de eso, como de una edición especial que se mandó a hacer y que se regaló a una digamos selección de personas. No hay muchos ejemplares, no quedan muchos ejemplares por ahí, pero el Atlas de Sonora, digamos que entra como en juego en esta historia, que creo que es fundamental, porque les decía que Roberto Bolaño nunca estuvo en Sonora, pero este Atlas de una manera también muy azarosa llegó a manos de Roberto Bolaño. Entonces el Atlas se convirtió en toda esta historia como una especie de ventana a través de la que Roberto Bolaño se pudo asomar a estos desiertos que nunca conoció. Entonces fue a través de este libro que como conoció los mapas. Es una compilación yo creo muy cuidada y muy interesante de mapas, de historia del estado de Sonora, habla sobre la fauna, sobre la flora, y además hay huellas muy claras cuando tú ves el atlas y lees ese último capítulo de Los Detectives Salvajes. Hay unas huellas muy claras de que Roberto Bolaño, cuando estuvo escribiendo Los Detectives Salvajes, consultó el Atlas de Sonora. Entonces no hay lugar a duda de que Bolaño realmente tenía, y tenemos también hay testigos y hablamos con ellos de que Roberto Bolaño tenía abierto el Atlas de Sonora y lo consultaba bastante seguido durante el proceso de escritura de su novela. Y bueno, ya más adelante les cuento qué exactamente
cuáles son exactamente esas huellas que están en los detectives salvajes. Este es el Atlas. Sí, la verdad es que es un libro como, visto yo creo a la distancia, es un libro como muy interesante, con unas ilustraciones también muy particulares. Por ejemplo, Bolaño como toma como referente también este tipo de detalles, ¿no? de los tipos de flora de Sonora, de las cactáceas y esto. Hay una más, estos son los mapas. A ver si está bueno, sí, esto me sirve, esta es una carta. ¿Cómo el Atlas de Sonora llega a las manos de Roberto Bolaño? Decía yo que una forma muy azarosa, pero quizá no es correcta como esa idea, porque realmente Roberto Bolaño tenía un gran amigo que es Bruno Montané, un gran poeta que Roberto conoce y se conocen en México, ellos son chilenos los dos, y Bruno Montané es hijo de don Julio Montané. Entonces es gracias a esa amistad que ese Atlas, una vez ya ellos, Bruno vive desde hace muchísimos años en Barcelona. Roberto Bolaño, como saben, vivió y murió vivió muchos años en Cataluña y murió en Cataluña, y allí es donde vuelve a coincidir con Bruno. Ellos mantienen una larguísima amistad y es gracias a Bruno que este Atlas, cuando sale publicado, pues don Julio Montané le regala a su hijo un par de ejemplares, y uno de esos ejemplares, un día Bolaño yendo a visitar a Bruno a su casa en Barcelona, toma ese Atlas, se lo lleva y nunca más regresa ese ejemplar. Bruno habla de que fue como un préstamo eterno, ¿no? Porque Bolaño nunca le regresó ese Atlas y nunca se lo perdonó. Porque además era un Atlas que don Julio le había dedicado, o sea, el padre al hijo le dedica ese Atlas. Y esta es una carta que Bolaño era un gran, digamos, fan de escribir, escribía muchas cartas a sus amigos, a mucha gente. Y esta es una de las cartas que le escribe a Bruno, y en una de las despedidas le dice, también saludos a tus padres y me rendida admiración a Julio, que era Julio César, don Julio Montané se llamaba Julio César, por su Atlas. Entonces esto es como, lo utilizamos esto cuando hablamos de los desiertos de Sonora, como una especie también como de demostración de que realmente Bolaño conoció y tuvo en sus manos ese Atlas. Los desiertos de Sonora, como digo, que quiero ir como por partes porque es un proyecto grande, es un proyecto que se llama ahora que hay palabras, ¿no? Así como para todo, es un proyecto transmedia, y es transmedia porque son como proyectos que se despliegan en diferentes plataformas, pero no es nada más que es un proyecto que tiene un libro, que tiene un documental web, que más yo creo que hacia el final les mostraré un poquito de qué se trata, pero que se puede consultar y ver y navegar en losdesiertosdesonora.com, y esa es como una de las patitas de este proyecto, o sea, losdesiertosdesonora.com, que es un documental interactivo web, que no es otra cosa más que es un proyecto que se puede navegar en la web. Es un documental que está narrado por mí y que narra el viaje que hicimos durante dos años recorriendo Sonora y siguiendo de alguna manera también como esas huellas literarias de Bolaño, porque en ese capítulo Bolaño pues establece una ruta y va viajando los detectives por Sonora. Lo que nosotros hicimos con el viaje físico del que les hablaba en un principio es que establecimos como una especie de juego. Entonces seguíamos como el viaje ese literario, lo seguíamos en un viaje físico, entonces íbamos como recorriendo el mismo trayecto que recorrieron en el libro los detectives. Entonces es un, como digo, es un libro, es un documental web, y también es una exposición que todavía no la hemos montado, pero que está como diseñada y que estamos seguramente durante el 2020 podremos
hacerla, que es una exposición de arte. Entonces esto es un proyecto transmedia, es un proyecto que se, ¿no? Como que se desarrolla en varias plataformas. A veces suena así como muy, ¿y esto qué es? ¿No? Lo del proyecto cultural transmedia, pues no es otra cosa más que esto, que son como un proyecto que tiene varias formas o que se despliega en varias formas. Primero salió este libro, que en realidad tiene forma de revista, pero que es un libro que nosotros nos planteamos, que lo editamos desde Barcelona. Altair Magazine, así brevemente, es una publicación que tiene muchos años siendo como una de las grandes referencias del mundo del viaje en España, y tiene también una librería muy bonita que está especializada en viaje. Entonces lo que hicimos con Altair Magazine fue dedicar como un número especial a los desiertos de Sonora. Entonces ahora se los voy a pasar para que lo puedan hojear. Entonces, antes de nada, cuando empezamos el proyecto, pues como que empezamos por pensar en el libro. Y el libro lo que hace es recopilar, pedimos una serie de escritores, de periodistas, de cronistas, que de alguna manera tenían algo que ver, algunos con Bolaño, que fueron sus amigos, otros eran especialistas en la obra de Bolaño, otros eran periodistas que habían trabajado de alguna manera con la obra de Bolaño, cronistas que habían también hecho alguna vez algún trabajo sobre los desiertos de Sonora. O sea, como que intentamos reunir como un coro de voces que se pudieran como acercar al tema de los desiertos de Sonora, y tocando de alguna manera a Roberto Bolaño. Pues está entre los autores está Juan Villoro, está Sergio González Rodríguez, que es un que fue un gran escritor, y que además fue un gran amigo de Roberto Bolaño. Fue también un personaje clave, sobre todo en los últimos libros de Bolaño, tanto en Los Desiertos como en 2666. Él fue como un gran informador y le pasó muchísima información para que Bolaño pudiera escribir estos dos libros, información sobre Sonora, información, en este caso Sergio le pasó muchísima información sobre Chihuahua. Él tiene un gran libro que se llama Huesos en el Desierto, y este es un libro que Bolaño leyó y que después le sirvió también muchísimo. Está el argentino Rodrigo Fresán, está el español, que es un crítico literario, escritor, periodista, Jorge Carrión, Diego Enrique Osorno, un cronista mexicano, también muy fan de la obra de Bolaño, que es gran conocedor. Oscar Martínez, que es un periodista, un gran cronista salvadoreño, que él ha hecho, yo creo que una de las mejores crónicas sobre migración, sobre el Sázabe. Entonces también incluimos una de sus crónicas, o sea que no todo tiene exactamente que ver con Bolaño, pero él nos servía, como digo, como excusa para abordar un territorio, yo creo que muy poco abordado, ¿no? Al menos en este tipo de formatos. Entonces lo que hicimos fue invitar a diversas voces de la literatura, del periodismo, a que escribieran. Hay ensayo, hay crónica, hay fotografía. Hay unas fotografías extraordinarias de un trabajo impecable que ha hecho a lo largo de varios años Miguel Fernández de Castro, que es un artista visual que tiene un trabajo que yo creo que no tiene nadie, de abordaje sobre el desierto, sobre el territorio, sobre las formas, sobre la frontera, sobre el muro. Hay un ensayo fotográfico a lo largo del libro. El libro también tiene este tipo de posibilidades de también poder, con un código QR, ver las entrevistas. A muchos de los autores a los que invitamos a escribir les entrevistamos, o sea, estuvieron como en el proceso como de trabajo, estas entrevistas que queríamos también incluir. Muchas de esas entrevistas están en el documental también interactivo. Hay un mapa también precioso que nos diseñaron
grupo de gente que se dedica a hacer mapas literarios. En fin, les paso el libro para que lo puedan ojear. Y bueno, empezamos, antes de pasárselo les voy a leer aquí una pequeña parte que está en la introducción, en la editorial de Altair. Pues aquí dice, por ejemplo, ¿no? Hemos trabajado con grandes creadores, periodistas, cronistas, literatos, poetas y artistas para construir un mapa complejo de algo de lo mucho que significan los desiertos de Sonora. Entre todos, tanto aquí como allá, porque digo que este es un proyecto que se trabajó desde España, entre España y México, acabamos construyendo ese diálogo a partir de la paradoja de habernos lanzado en este viaje por un escritor que nunca estuvo en el lugar del que escribe. Por la senda de los coyotes y las serpientes nos acercamos a lugares con nombres tan magnéticos como indescifrables: Bacadehuachi, Bavispe, Banamichi, Hermosillo, Punta Chueca, El Dólar, Altar, Pitiquito, Trincheras, Agua Prieta, Caborca. Para construir, como siempre, lo hacemos desde Altair Magazine, una mezcla diversa y mestiza, inacabada e imperfecta, de ensayo, de crónica, de crítica, de reportaje y de algo de poesía. Para viajar durante más de 200 páginas en las que, al estilo de Sonora, mezclamos fiesta y melancolía, agnosticismo y fe, ruido y silencio, hospitalidad, luz y también, por desgracia, esa oscuridad que surge de la barbarie. El viaje que les proponemos tiene momentos tristes y otros felices. Muestra deseo de aislamiento y también, sin contradicción alguna, voluntad por compartir. Es un viaje con horas fastas y nefastas, con segundos de melancolía y días de mucha alegría. Es un péndulo que oscila entre la emoción que nos plantea Patti Godoy, Bruno Montane Krebs, Sara Monroy, Sergio González Rodríguez, Diego Enrique Osorno, Franco Félix e Iván Ballesteros. La estupefacción que queda tras el horror descrito por John Gibler y Oscar Martínez, el lúcido afecto de Juan Villoro, el análisis crítico y la interrogación sensible que nos proponen Valerie Miles, Jorge Carrión, Manuel Llanes o Fernando Saucedo Lastra, el asombro de los recuerdos en Cristina Rivera Garza y la poderosa imaginación de Rodrigo Fresán. Un viaje físico, un periplo literario imaginado también, con tiempo para la poesía y el azar que presentan las fotografías de Miguel Fernández de Castro o la prodigiosa cartografía construida por Aventuras Literarias. Esto es como parte de la editorial que firma Perautin, que es el director de esta revista libro. Los Detectives Salvajes recibió el premio Raleigh en 1998 y es considerado una de las cimas de la carrera de Roberto Bolaño, su obra de consagración. Es un gran fresco sobre la vanguardia poética y establece una relación con el imaginario sonorense que su autor continuaría en su obra de publicación póstuma 2666. Ambos libros, junto con los anteriores de Bolaño, son una referencia para la literatura en español del siglo XXI y se han convertido con el paso de los años en un fenómeno internacional. Pero este número especial no trata de Roberto Bolaño, no trata solo de su obra. Fascinados por los mecanismos de la creación, lo que humildemente intentamos hacer es analizar los vínculos entre una obra y el territorio que la inspira. Con expertos conocedores de la escritura de Bolaño investigamos y aprendemos cómo utilizó los conceptos del desierto y el norte mexicano para poner un territorio en el mapa mental de sus lectores. Y con las nuevas generaciones de escritores y periodistas sonorenses descubrimos cómo ese libro les hizo ver con ojos renovados el paisaje de su tierra. Así, el narrador chileno y su obra son una excusa, un punto de partida para acercarnos desde otro frente a uno de los territorios más inhóspitos y fascinantes del mundo, hogar de culturas milenarias y escenario de tragedias modernas bajo la mirada enigmática de la fauna desértica y el tono rotundo de sus cielos. Los desiertos de Sonora es el reto más importante de cuanto hemos emprendido en estos años el equipo que dirijo, dice Perautin. 3 años ya y seguimos sin rendirnos. Altair Magazine busca formas novedosas, enfoques poco convencionales. Tratamos de no ser un adorno irrelevante más en esa máquina
de reinventar la realidad que somos los medios de comunicación. Este viaje que tienes en las manos ha requerido de una preparación de casi 2 años en los que hemos perseguido sinestesias caprichosas por los desiertos de Sonora y por las páginas de los libros. Hemos olido sonidos y también hemos tocado colores después de saborear temperaturas extremas al agarrar animales que te pueden matar. Así, esto no es un brevario práctico. No busques aquí un catálogo funcional de placeres posibles para viajeros perezosos. En este periplo físico, literario, cartográfico y sentimental solo damos pistas, sugerimos ideas, confrontamos paisajes, relatamos encuentros, recogemos anécdotas, experiencias y disfrutamos de momentos únicos. Pero para todo ello solicitamos a cambio el compromiso de un lector que se tome su tiempo y que esté dispuesto a disfrutar de este tiempo que transcurre, porque no ha sido sencillo construir un trabajo tan especial como este a caballo entre Hermosillo y Barcelona. Es necesario, bueno, una serie de agradecimientos. Les paso el ejemplar para que lo puedan hojear y conocer. A ver qué tenemos más adelante. Sí, bueno, aquí hay, estas son unas de las páginas del libro y esta es una de las páginas donde aparece el trabajo fotográfico de Miguel Fernández, del que les hablaba. Después, bueno, está el mapa literario. Tenemos también, bueno, hubo también esta misma edición se editó, está disponible en la web. Pasamos esto rápido. Esto es el proyecto expositivo del que les hablo, que seguramente podremos el próximo año tener mejores noticias para esta exposición. Y bueno, y está también, pues, ¿no?, el viaje, digamos, en papel, que luego trasladamos a un viaje a través de la pantalla. Si quieren, les enseño un poquito del documental web para que vean de qué hablo cuando digo interactivo. En internet, ¿no? Seguramente vamos a tener esa... A ver si carga un poquito más rápido, pero bueno, este es un tipo de formato que, como digo, se puede navegar desde cualquier pantalla. Era muy importante cuando trabajamos en la idea de este proyecto, del proyecto web, que fuera un proyecto que se pudiera navegar desde cualquier teléfono, y eso, como quizá algunos de ustedes saben, determina absolutamente como todo el formato, el diseño de todo un proyecto, web, es decir, que hay que trabajar para esto, ¿no? Entonces luego ya multiplicar un poco para las siguientes pantallas, pero se trabaja como base para celulares. Entonces para mí era súper importante que fuera un proyecto que se podía consultar y navegar desde cualquier teléfono, que es ahora la manera en la que generalmente estamos todos pues constantemente consumiendo cultura, información y todo tipo de cosas a través de la web. Entonces hay un audio que se activa desde allá, y hay una narración de esto mismo que estamos viendo en la pantalla. Pero no lo vamos a escuchar ahora porque está desconectado, pero no importa. Lo podemos ir avanzando, y nada más para que tengamos una idea de que el texto que vemos aquí, que leemos aquí, es lo que se escucha, y es una narración que hago yo. Entonces, el mini club pronto. no, pero está bien, Octavio, mejor si nos escuchamos mejor, y así yo les voy contando. ¿Sí? Entonces, basado en una postal en forma de novela. Entonces son una serie de fotografías que mezclamos con texto, como digo, hay una narración en la que yo cuento cómo, justo esto que les estaba contando, ¿no?, cómo Roberto Bolaño y la lectura de ese libro
de alguna manera como que me hace voltear a Sonora y querer contar Sonora a través también de la narración de Bolaño. Y este es de vez en cuando iremos encontrando estas pantallas, que estas pantallas, digamos, lo que contienen aquí este tipo de pantallas donde no hay fotografía, son las citas textuales sacadas del capítulo de los detectives salvajes de los desiertos de Sonora. Y en estas pantallas lo que se puede encontrar es contenido expandido, que son estas entrevistas con gente tan maravillosa como Juan Villoro. Pues Villoro nos cuenta porque él considera que Bolaño elige el desierto para convertirlo en su universo literario. Entonces hay como una especie también de especulación que hacemos con todas las personas a las que entrevistamos. Evidentemente, como digo, esta es la pregunta de por qué eligió los desiertos de Sonora y no el desierto de Atacama o el desierto de Almería, o sea, por qué Bolaño decide que va a enviar a sus detectives salvajes a Sonora, ¿no? Entonces nadie sabemos realmente con certeza por qué. Hay quien dice que es quizá el espacio de México que no conoció, él nunca vino, creo que lo más al norte que viajó de México fue a Durango, pero a Sonora nunca vino, entonces quizá también esa es una de las razones, realmente no sabemos. Y quizá tampoco nos interesaba saber, pues, ¿no? Tener la certeza de por qué había elegido Sonora. Simplemente esa pregunta que estuvo como sobrevolando un poco en todo el proyecto, pues nos servía como para pensar y para imaginar. Está Sergio González Rodríguez también hablando justamente de esto, ¿no? De por qué él cree que Bolaño... Sí, no se escucha mucho, pero yo la verdad es que me gustaría que cada uno también cuando pueda y cuando quiera como que se sumerja en el proyecto y lo pueda escuchar y pueda ver las fotografías. Hay fotografías 360 de algunos de los paisajes y de los escenarios de Sonora. Las entrevistas también son como muy interesantes de escuchar con calma y con pausa. Y leer un poco como este diálogo entre esas citas textuales del libro de Bolaño con el guión, ¿no? Entonces hay un juego digamos, de la narradora, que en este caso soy yo, que va contando como su propio viaje de vuelta a Sonora, siguiendo las huellas y los pasos literarios de sus detectives salvajes de ficción, ¿no? Entonces hay un diálogo entre este viaje físico y sentimental, que es el que hace la narradora, y el viaje pues, literario, ¿no? De Bolaño. Entonces son 4 capítulos y cada capítulo al final te va llevando al siguiente y bueno, esta es más o menos la dinámica del documental. Sí. Pues no sé, me gustaría que si tienen alguna pregunta, alguna duda, y así podemos seguir hablando, porque creo que sería más interesante que siga yo aquí hablando al monólogo. Ahí hay una pregunta. Sí, no, yo tenía. Sí. Ahí está. Bueno, le quería preguntar si es necesario leer primero el libro para ver el documental o... No, de ninguna de las maneras. O sea, de hecho también creemos que se puede llegar como al proyecto de los desiertos de Sonora desde el libro, y el libro quizá te llegue al documental o viceversa. También queríamos que este fuera un proyecto que de alguna manera como incitara y produjera como la curiosidad de ir a los detectives salvajes, a leer ese libro que yo creo que vale mucho la pena leerse. Entonces es como, no sé, como un diálogo que no tiene principio, y o sea, no hay como un manual de empezar por uno o por otro de las piezas del proyecto. Entonces,
la respuesta es no. Que, no, y además también forma parte como un poco del espíritu de todo este proyecto, que es como explorar también nuevas maneras de contar historias, explorar como ahora que se llaman las nuevas narrativas, ¿no? De cómo contar seguramente las mismas historias de siempre, pero buscar formatos novedosos para poder contarlas y hacerlas atractivas y sugerentes. Y también quizá un formato digital pues atrae a unas audiencias que normalmente pues, por sí solas no llegarían al libro, por ejemplo, ¿no? Entonces pues quizá a través de un formato más nuevo o que tenemos quizá más a la mano a través de un dispositivo como es un celular, pues podíamos como generar también nuevos públicos, acercarnos quizá no a la gente más, o sea, muy joven, pero sí a una gente a un tipo de persona que se maneja ya con un poquito más de facilidad con las redes y con todo esto de internet. Entonces también el espíritu, como digo, el proyecto pues es eso, es como invitar a la exploración también de nuevos formatos, de cómo ahora también es posible contar las historias. Pues yo tuve la fortuna de estar el año pasado en tu presentación en el Palacio de Gobierno en Hermosillo. Ah, mira, Me encantó, ¿no? Tu presentación y obviamente me encanta estar aquí. Ay, qué bueno. Pero hubo algo que en ese momento, ¿no? Me impactó de algo que dijiste, no sé si podría preguntarte al respecto, porque recuerdo que mencionaste que para ti había sido algo muy fuerte leer la obra de Bolaños y involucrarte en este trabajo, porque tú recordabas el desierto, pero no como Bolaños te lo contaba, sino como lo vemos nosotros, así como algo cotidiano, algo que a veces hasta nos ay, qué calorón, ¿no? Ay, el desierto, el polvaderón. Entonces recuerdo que para mí también fue impactante, porque eso generalmente nos pasa, ¿no? Hasta que no salimos de aquí y luego encontramos la belleza que hay en muchos otros lugares, a veces nos abocamos, ¿no? Y pensamos que eso es bonito, pero en realidad nuestro desierto también es hermoso, ¿no? Sí. Y curiosamente lo conoce alguien que ni siquiera estuvo y sin embargo con unas cuantas fotos le da todo un universo, ¿no? Sí. Eso por una parte. Quiero preguntarte qué nos podrías decir acerca de ese choque emocional, ¿no? Que tuviste con la obra, dado que tú recordabas el desierto, pero no como te lo contaba él. Exacto. Y mi otra pregunta es con respecto a qué opinas de la tesis de Villoro, que habla como desierto, o bueno, no tesis, ¿no? Sino su comentario acerca de que es como él entendía o le costaba mucho trabajo empezar sus obras y era el desierto para él, era como encontrarse de nuevo con algo que tenía que hacer y que no encontraba todos los elementos, sino era la parte primigenia, digamos, de su creación. Sí. Entonces está esta parte. Sí, bueno, empiezo por esta última. Villoro habla como de que es también, como digo, una especulación, ¿no? O sea, no sabemos realmente por qué Bolaño toma de referencia el desierto y en particular el desierto de Sonora. Y Villoro lo que dice cuando hablamos con él es que quizá el desierto en la obra de Bolaño es como ese espacio, como esa página en blanco, ¿no? Como ese espacio vacío al que quizá para cualquier escritor es mucho más fácil, o bueno, no sé si es fácil, pero que era más tentador llenar, ¿no? con sus palabras, con sus imágenes, y que es un lugar también muy desafiante. Y justo Villoro dice que a Bolaño le gustaban muchísimo los desafíos, ¿no? Y que seguramente el desierto supuso eso en pareció desafiante, que él no conoció, pero que quizá eso lo hacía como incluso más interesante. Y sobre lo primero, sí, qué bueno que lo comentas, y además porque hablo siempre de eso. Quizá aquí no lo he dicho con mucha claridad, pero sí, o sea,
Bolaño lo que, con su libro, lo que genera en mí cuando yo lo leo es justo esa sorpresa de ver como descrito un desierto que yo no reconocía, ¿no? O sea, que no reconocía, porque es verdad, yo pues crecí aquí y crecí pues también transitando como esas carreteras, estas largas carreteras, o sea, ralas, largas, interminables, aburridas, con ese paisaje que parece así como monótono, o sea, que en apariencia no tiene como grandes atractivos, es muy poco verde, ¿no? Y creemos que pues la naturaleza está como, ¿no? La frondosa, o quizá añoramos una cosa que no tenemos, ¿no? Y como que dejamos esa añoranza o ese deseo por otros paisajes, nos hacen como no valorar realmente la belleza que tenemos y no sabemos bien cómo apreciar, ¿no? Un paisaje como el desierto. Entonces, justamente lo que a mí provocó como leer ese libro fue como empezar a pensar un montón y recordar esos espacios, esos paisajes que yo de niña y de adolescente, ¿no? Como que los tenía ahí como guardados en mi mente, pero que para mí no era nada, o sea, no era un espacio épico, no era un espacio para nada hermoso. Y gracias a Bolaño, como que cuando regreso y empezamos a hacer este viaje, o sea, realmente Bolaño lo que consiguió en mí es como ver con ojos renovados o sea, mi propio territorio, ¿no? Entonces, sí le concedo absolutamente como a Bolaño y a su escritura en los detectives salvajes, como ese, pues haber conseguido eso, para que yo valore o revalorice como un poco como todo lo que hay en el desierto, lo que yo ya había visto, pero que no le había dado como ese valor que creo que ahora, y ese significado que creo que ahora le doy y que para eso ha ayudado muchísimo pues, todo este proyecto. Pero es cierto, quizá también es esa, no sé, eso que tenemos lo que no tenemos, como que lo valoramos más de lo que sí tenemos. ¿No? Gracias. Sí. ¿De dónde eres, disculpa? De Hermosillo. De Hermosillo. Sí. Ok, tú hiciste este recorrido por el desierto de Sonora. ¿Cuál es el lugar o los lugares que más te impactaron en este recorrer de 2 años y por qué? Mira, hay un recorrido muy digamos, curioso porque fuimos hacia o sea, también recorrimos los pueblos del río y que podemos decir, bueno, pues eso no es desierto exactamente, ¿no? Pero realmente todos Sonora estamos como en una zona desértica, entonces también por eso hablaba, ¿no? De los desiertos en plural, ¿no? Porque hay como una gran diversidad de paisajes y de formas, ¿no? Del desierto. Entonces todo ese recorrido es hermoso. Luego fuimos hacia los pueblos de la sierra, que ahí tuvimos como un encuentro digamos muy desafortunado, pero eso también nos enfrentó como a las complicadas también situaciones a las que pues en Sonora también estamos como constantemente enfrentados, ¿no? Que es pues un retén de unos narcos que nos detuvieron y pasamos como los segundos más, o sea, yo al menos los segundos más largos de mi vida, sabiendo que no sabíamos exactamente qué iba a pasar. Entonces nos preguntaron como que sí, qué hacíamos. Pues, obviamente como que también, no sé si con un poco de inconsciencia también, pues intentamos movernos con total tranquilidad y normalidad, pero también la realidad como que nos regresó como de golpe este tipo de situaciones, que creo que también están reflejados en el libro, ¿no? Que hay crónicas que hablan de este tipo de cuestiones, ¿no? Complicadas, como es pues, el narcotráfico.
Entonces, pero eso, por ejemplo, a pesar de esa situación, pues esa es una zona que yo no conocía bien y que me pareció hermosa. Estuvimos también por acá, por Caborca, estuvimos en Piquito. No sé, o sea, realmente fueron como 2 años en los que hicimos varios viajes y todos los disfruté un montón. Muchísimo. Sí, sí. Gracias. Santi, existen en la historia de la literatura estos sitios geográficos simbólicos como Comala, ¿no? de Pedro Páramo. Se vuelve un lugar pues, que ya es un sitio turístico, que es un lugar prácticamente universal. En el caso de García Márquez con Macondo, pues sucede esa misma inquietud parecida del mundo hacia una geografía, hacia una selva, hacia un trópico. Existe por otra parte pues acá lo del sur de Estados Unidos con Faulkner, acerca de esa serie de novelas que convergen y que de alguna manera se convierten en sitios universales, ¿no? por una riqueza de un universo que crea un autor a partir de novelas, a partir de la literatura. Lo mismo pasa, bueno, con Cortázar y París, y con Borges y un poquito el universo borgiano, a veces en Inglaterra o en las civilizaciones del Mar del Norte, o también en Buenos Aires, ¿no? Entonces nosotros como lectores nos fascinamos de eso. Pienso que es el fenómeno de Bolaño, el último gran fenómeno de la literatura hispanoamericana, podríamos decir, y se da aquí, se da en este desierto. Ahorita que ojeen el libro, les va a pasar lo mismo que a mí. Caray, dices, estas son fotos comunes y a veces nosotros este tipo de fotos las desechamos a la basura o no las vemos de repetidas, ¿no? Como decía Manuel, por ahí vienen sitios precisos como la terminal de autobuses de Benjamin Hill, donde dice, bueno, es nuestro paisaje común. Ajá. En ese sentido, combinando lo que es la geografía con la literatura, existe una literatura del desierto a partir de Daniel Sara y esta novela de Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, algo así se llama la novela. Es un clásico de la literatura mexicana, un clásico moderno. Y existe la poética de Abigail Bojorquez, que es riquísima, porque la poética de Abigail Bojorquez, si la empatas o si la enfrentas o si la opones de manera amistosa, de manera de convivencia literaria, con la desértica o el desierto de Bolaño, pues debería de ser famoso el desierto de Sonora por Abigail, no por Bolaño, o algún día lo va a hacer, o ya lo está haciendo, o ya lo empieza a hacer. Pienso que lo de Bolaño es un fenómeno más rápido que el de los escritores anteriores, precisamente por la globalización, por lo rápido que fluye la información ahora, y porque al convertirse Bolaño en un fenómeno global como ahora lo hicieron los cantantes de los últimos años, Ricky Martin, Shakira y todos ellos, válgame la comparación, ahora a nivel global todo se hace mundial, todo se hace, ese es fenómeno de Bolaño, con todo merecimiento. Entonces, nos da mucho gusto este evento y esta charla tuya, porque si como somos de aquí, estamos hechos de aquí, y haz de cuenta que nuestra piel es la tierra de aquí, pues nos llama mucho la atención esta charla, esta plática, este fenómeno de Bolaño y el desierto de Sonora, pero bueno, hasta no terminar de leer bien Los Detectives Salvajes y 2666, por lo menos esas cosas, pues seguimos pues como inquietos y maravillados, y tal vez el apunte es el que tal vez a veces pienso yo que Bolaño escogió el desierto porque es de los únicos lugares de Occidente
hasta que escribió Bolaño de esto, también lo había hecho Camilo José Cela, más desde la cuestión fronteriza del desierto Estados Unidos-México, con Cristo contra Arizona, Cristo versus Arizona. Pero yo creo que Bolaño escogió esto porque de Occidente, del mundo de Occidente, de lo que es Europa y América, conociendo Occidente como tal, era la única región, o de las únicas regiones del mundo que todavía conservaban un enigma, un misterio, una virginidad como tema literario, como punto geográfico literario. ¿Qué piensas de eso? Sí, realmente como que son como muy diversas las versiones, ¿no? Pues digo que todo el mundo especulamos sobre eso y cada quien puede como tener su propia idea de por qué Bolaño. Pues hay quien dice pues porque es la última frontera de Latinoamérica, porque es un lugar que él nunca conoció, porque es un espacio mítico, porque es un espacio mítico, porque es un espacio de enigma, ¿no? También, o sea que me parece como totalmente como factible también esta idea, ¿no? Como espacio de enigmas y como espacio de misterio, que está también, ¿no? Como el desierto en la historia de la literatura, pues también tiene como esa connotación y esa carga, ¿no? de espacio pues, en el que todo puede ocurrir, ¿no? Y es un espacio abierto que tú puedes llenar y dotar de letras, de ideas, de imágenes, etc. Pero fíjate que es como bien interesante lo que dices, que quizá para cualquier sonorense y mucho más para cualquier caborquense, o sea, ver las imágenes que están, por ejemplo, en el libro, que son de Miguel Fernández, pues es como ¿no? O sea, lo cotidiano, ¿no? Las imágenes cotidianas. Pero yo que este proyecto lo he presentado en otras partes, pues en España, en Colombia, y así, o sea, que genera un montón como de interés, de sorpresa, y porque quizás es eso, porque no están familiarizados con estos paisajes, ¿no? Entonces también, pero para mí, más que presentarlo fuera, para mí es como súper importante presentarlo dentro, porque mucha gente en Sonora no conoce como esta historia, no conoce que el desierto de Sonora forma parte como fundamental de una de las obras que yo me atrevería a decir más importantes de la literatura en español del siglo XX, que son los detectives salvajes, ¿no? Y que Sonora tiene un lugar muy especial y protagónico en un libro tan extraordinario como los detectives salvajes, ¿no? Entonces, quizá también esto forma parte también de este proyecto, o al menos en mi voluntad es también como contar esta pequeña parte de la historia, ¿no? que está Sonora, sus desiertos y sus paisajes y todo en un libro muy importante. Entonces, sí. Pues te debes de sentir muy orgullosa porque Bolaño lo hizo a través de libros y de su imaginación, conocer el desierto, pero tú lo viviste. ¿En qué época viajaste para acá, para Bogotá, para este desierto? Pues fue entre 2015 y 2015, 2016. Verano. Fíjate que los viajes por lo general no eran en noviembre, diciembre. Te tocó mover. Sí. ¿Algo más? Acá. Sí. Usted mencionó que se había ido y cuando volvió, que fue cuando se dio cuenta que miró con otros ojos aquí, ¿no? Y también me llamó la atención lo que dijo sobre que cuando expone esto a otros lugares como los que mencionó en España o Colombia, que allá sí llama mucho la atención. Y también por lo que dijo de que normalmente no apreciamos lo que tenemos hasta que se pierde.
¿cómo fue esa transición de usted de no apreciarlo a cuando volvió a apreciarlo, hacerlo diferente? Sí, pues, en realidad fue como un proceso que no, o sea, no fue así como ni de la noche a la mañana, ni de pronto leí el libro y dije, wow, Sonora, claro, ese lugar en el que yo nací, pero el que odiaba y ahora el que amo, o sea, no, la relación siempre con el lugar de origen evidentemente pues siempre es conflictiva, ¿no? Entonces hay como una especie de amor y odio, y es un lugar que quieres pues por todo lo que representa en tu historia y en tus recuerdos, en tu historia personal y familiar, etc. O sea, que no es un lugar que yo odiaba y obvio era un lugar del que yo me quería ir, pero lo que Bolaño como que me regala, por decirlo así, es como la manera y la forma de volver, pero no volver físicamente, porque yo a Sonora venía, o sea, tengo 10 años viviendo en España, o sea, tenía hace unos meses 10 años viviendo en España, entonces venía pues una vez al año y todo esto, o sea, físicamente sí es un lugar al que regresaba, por supuesto, pero como que había como, más bien mi regreso o este regreso del que hablo es como emocional. Entonces hay como un regreso emocional con los desiertos de Sonora y en el que tiene mucho que ver Roberto Bolaño y los detectives salvajes. Quisiera preguntarte algo sin afán de monopolizar la conversación. Lo que pasa es que es tan apasionante esto y lo voy a platicar para el público, ¿no? Si uno lee Los Detectives Salvajes, al inicio del segundo capítulo, Roberto Bolaño, en el personaje de Arturo Velano, agarra a todos los poetas de México y barre contra ellos en una cosa muy cómica de que a todos les llama maricones, les llama Sí, te escucho, voy a poner les unas llama fotos. una cantidad de adjetivos calificativos, pero agarra a todos, ¿no? Agarra a Octavio Paz y agarra a Salvador Novo y agarra a todos los poetas de la época, porque precisamente de eso se trata el personaje de Arturo Velano, que es un crítico, al igual que lo era Roberto Bolaño, del estatus casi mafia de la literatura nacional, no solamente en México, sino en todos los países de Latinoamérica. Y al inicio del segundo capítulo es muy notorio cómo el personaje de Arturo Velano habla y critica y se burla y vapulea a toda la lista de poetas conocidos en México, ¿no? Que siguen siendo conocidos. Mainstream. Menos a uno, Abigail Bojorquez, como si no lo conociera. Y Abigail Bojorquez en los 70 sacó dos poemarios muy importantes, que es Digo lo que amo y algo así como los poemas civiles de la muerte del mayor, no me acuerdo, pero es donde es la parte de crítica política o de contestación social que tiene Abigail Bojorquez con respecto a lo que pasaba con las dictaduras del mundo. Entonces se me hace muy difícil que Roberto Bolaño no haya leído y conocido a Abigail Bojorquez y que no lo haya sumado a esa enorme lista que cubre más de una página de la novela, donde se agarra contra todos los poetas conocidos. Porque hubo un poeta, Gabriel Said, que hizo así como la lista de los poetas mexicanos autorizados y los más fregones, y Roberto Bolaño no estaba de acuerdo con esa lista que hizo Gabriel Said. Entonces, a toda la lista de poetas que incluye Gabriel Said en su diccionario de poetas mexicanos del siglo XX, los agarra y los barre, los critica, se burla de ellos, los desautoriza, pero no menciona a Abigail Bojorquez. Entonces, me llama la atención dos cosas. Eso, y yo siempre aventuré, sin terminar de leer la novela, que tal vez Cesárea Tinajero era Abigail Bojorquez, en figura de mujer. ¿Y por qué vienen a dar a Caborca? Si Abigail Bojorquez era de Caborca. Vi que en el libro incluyen a varios escritores jóvenes de Hermosillo, bastante jóvenes. No sé si son tus amigos, Manuel Llanes, Franco Félix, Iván Ballesteros, que son amigos y son de una misma corriente. Y en sus horas más tempranas de creación literaria son bastante urbanos. No tienen nada que ver ellos con el desierto, pero están incluidos
en ese libro tan importante. Me hubiera gustado que hubieran buscado gente un poquito más del desierto y un poquito, no sé, con más trayectoria o con más conocimiento de causa. Pero no sé a qué responde el criterio de haberlos incluido a todos ellos, que son pues, hermanos de sangre en literatura, pero en su momento estaban muy jóvenes, o había otras personas a las que pudieron haber buscado, no sé, pero mi respeto, ¿no? Sí, sobre todo como Franco Félix y Iván Ballesteros, que son como más quizá afines, ¿no? Y por qué están incluidos, hay como una serie que queríamos incluir, sí, evidentemente es como infinitas las posibilidades, ¿no? Siempre, pues un libro tiene 200 páginas, entonces hay que tomar como decisiones y Franco, por ejemplo, Franco escribe una historia hermosa que es su mamá que viene de fuera de Sonora y viene atraída por el trabajo en las maquiladoras. Entonces hay una historia hermosa, como digo, que es esta historia personal de Franco, de por qué su mamá llega a Sonora y al desierto a trabajar. Entonces, evidentemente, creo que lo dije, que ni el proyecto ni el libro intenta hacer tampoco un estudio exhaustivo sobre la obra de Bolaño, ni siquiera sobre qué es el desierto, ¿no? En general, ¿no? Y cada uno pues tiene su propia respuesta. Y tampoco queríamos que fuera algo súper sesudo y ¿no? Evidentemente, seguro que hay como una gran cantidad de gente que podía haber también como aportado una propuesta interesante, ¿no? Pero bueno, luego los tiempos son los tiempos, los espacios son los espacios, también los amigos son los amigos. Y son buenos, pues, son buenos, son destacados escritores. Sí, pues muchas gracias, Pati, por acompañarnos. Le pido un aplauso. Yo te quiero hacer una pregunta independientemente del libro, independientemente de eso. Yo quiero escucharte a ti con tus palabras. ¿Qué piensas de los desiertos de Sonora? Tú que has viajado, que eres de aquí y que hasta hace poco tú dijiste que conociste apenas. Haz de cuenta que despertaste. Yo te quiero escuchar a ti lo que tú piensas ahora de los desiertos de Sonora. ¿Qué piensas? Pati, ¿qué piensa ella? Qué pregunta, ¿no? Muy sencilla, es muy sencilla, pero quiero escucharte a ti, lo que tú piensas. Nada sencilla de hacer, pero sin mencionar a escritores, sin mencionar a nadie. A ti te quiero escuchar. Sí, yo decía que no es que no conociera, o sea, justo lo que digo es que ya conocía, además forma parte como de mi historia, sí, de vida personal, sentimental, o sea, porque claro que conocía y había viajado por Sonora, no por todos los lugares, pero sí conocía. Lo que digo es que gracias a través de los desiertos de Sonora, como que eso me empujó también a recorrerla con otra mirada, o sea, con una mirada quizá también más abierta, más madura quizá también, ¿no? Y luego esto que se dice mucho, pero que yo realmente sí defiendo, o sea, que cuando te vas, lejos, cerca, lo que sea, pero te vas, como esa distancia siempre ayuda, siempre ayuda como sí, como que por poquito que te separas, digamos, de la fotografía, pues te ayuda a verla como con una mayor amplitud, quizá con una mayor claridad. Entonces eso como que yo regreso de esa distancia, o sea, de haber estado viendo como Sonora como desde esa distancia, entonces pues no sé, regreso así. ¿Lo ves como una maravilla? ¿Cómo lo ves? No, en absoluto, o sea, no, tampoco quiero idealizar, o sea, todos sabemos que Sonora es Sonora, pero por supuesto
así, o sea, yo siempre hablo como de este proyecto como una carta de amor, ¿no? a Sonora, con todas sus maravillas y con todas sus desgracias, ¿no? O sea, que también, porque eso es lo interesante, o sea, que los lugares como este, pues como todos los lugares del mundo, porque tampoco hay que creer que este es un lugar especial, por supuesto, quizá lo que nos permite la cercanía, pues es como, no sé, conocer al detalle y valorar determinadas cosas, pero no creo que sea un lugar, o sea, sí, es un lugar maravilloso, pero quizá porque es mi lugar. Exacto. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Ay. ¿Tus recorridos por Sonora los hiciste siempre en auto o Sí. también? No, en auto siempre. Siempre en auto. Sí. En auto, sí. Y por tramos. Sí. No, muchas gracias a todos.